Lucía Fernández nunca imaginó que esa noche, en medio de un salón repleto de lujos y apariencias, escucharía una frase que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. No lo sabía mientras se acomodaba nerviosa en aquella mesa redonda junto a la pared, ni tampoco cuando los murmullos empezaban a rodearla como cuchicheos venenosos. Pero todo comenzó con un simple susurro al oído. «Finge que estás conmigo». Y lo que parecía un juego inofensivo la arrastraría hacia un laberinto de secretos, engaños, peligro y un amor imposible de ocultar. Lo que está por escuchar no es solo una historia de una boda en Zúrich. Es el inicio de una cadena de eventos que culminará en una verdad tan explosiva que cuando llegue la parte 4 entenderás por qué nadie puede dejar de escuchar ni un segundo de este relato. Quédate, porque si crees que se trata de un simple romance, estás a punto de descubrir que no hay nada más letal que el amor mezclado con poder y mentiras. El gran salón del hotel de 5 estrellas brillaba bajo lámparas de cristal que colgaban del techo alto, reflejando destellos plateados sobre las copas y los arreglos de rosas blancas que adornaban cada mesa. Todo estaba diseñado para deslumbrar. Zúrich, con su reputación de elegancia y precisión, se vestía esa noche de lujo absoluto. Los invitados, vestidos con trajes impecables y vestidos de diseñador, conversaban en grupos pequeños, mientras camareros, con guantes blancos, se deslizaban entre las mesas sirviendo champaña. Pero en medio de esa perfección cuidadosamente orquestada, había una mujer que no encajaba. Lucía Fernández. Su vestido azul marino abrazaba su figura con sobriedad. Sus tacones negros le hacían difícil moverse con soltura, y sus manos, a pesar de sostener con firmeza la copa de vino, delataban un leve temblor. Estaba sola, y todos parecían notarlo. Desde la mesa de al lado, una mujer de sonrisa burlona le lanzó la frase que ya había escuchado demasiadas veces. «Sola, ¿verdad?». Lucía forzó una mueca breve, como si no le afectara, pero en su interior sintió el ardor de esas miradas clavadas en ella. Los murmullos se extendieron con rapidez. «Vino sin pareja, se ve fuera de lugar. ¿Quién la invitó?». La novia, su mejor amiga Mariana, brillaba en el centro de la pista de baile junto a su recién esposo, ajena al malestar de Lucía. Y ella, sentada contra la pared, sentía cómo el peso de la soledad se multiplicaba bajo esas luces frías y esas sonrisas falsas. Lucía bebió un sorbo de vino tratando de ocultar su incomodidad. Pensó en levantarse, buscar aire fresco, escapar de ese escenario que la hacía sentir diminuta. Miró el reloj. Apenas las 8. Demasiado temprano para marcharse sin ser grosera. Y justo cuando estaba a punto de ponerse de pie, ocurrió. Un hombre alto, de traje perfectamente cortado, apareció junto a su mesa y se sentó con la seguridad de quien no pide permiso. Varias cabezas se giraron de inmediato. Su porte era magnético, sus facciones marcadas, su mirada gris penetrante. No necesitaba presentaciones. Alejandro Morel. El nombre que resonaba en los círculos financieros como sinónimo de frialdad y poder. Lucía se quedó inmóvil, sorprendida por la audacia de ese desconocido que ni siquiera la miró al sentarse. Él fijaba los ojos en un grupo de invitados unas mesas más adelante. Y entonces, inclinándose hacia ella, dejó caer el susurro que se clavó como un anzuelo. «Finge que estás conmigo». El corazón de Lucía dio un salto. Lo miró desconcertada. «¿Perdón?», murmuró, inclinándose hacia atrás. Él no cambió la dirección de su mirada, solo bajó la voz aún más. «Están hablando de ti».
y de mí. Si no te molesta, pretendamos que vinimos juntos». Lucía soltó una risa nerviosa, mitad fastidiada, mitad intrigada. «Y se supone que debo ser la novia de un completo desconocido». Entonces él giró el rostro hacia ella. Esos ojos grises, intensos y calculadores, la atraparon de inmediato. Pero había un destello escondido, algo que la descolocó. Con un leve aroma a sándalo rodeándola, susurró de nuevo: «Solo finjamos, confía en mí. Así evitas las miradas incómodas y yo esquivo una cita arreglada que no me interesa. Ambos ganamos». Lucía mordió su labio inferior. Sabía que tenía razón. Ya había notado cómo las miradas habían cambiado. De la burla pasaban a la curiosidad. Ahora, en lugar de verla como la solitaria, pensaban claro: vino con alguien importante. «Está bien», dijo ella finalmente con una media sonrisa desafiante. «¿Pero hasta dónde piensas llevar este numerito?» Alejandro arqueó una ceja y dejó escapar apenas una curva en sus labios. «Déjalo en mis manos». Y como si llevaran años juntos, apoyó su brazo sobre el respaldo de la silla de Lucía, provocando que varios invitados soltaran risitas nerviosas y disimuladas. El papel había comenzado. Lucía sintió una mezcla peligrosa de adrenalina y alerta. Ese hombre no era un desconocido cualquiera. Era Alejandro Morel, director ejecutivo joven, frío y temido en el mundo financiero suizo. Había leído artículos sobre él, historias sobre cómo destrozaba a sus competidores sin pestañear. Y ahora, ahí estaba, pidiéndole que jugara a ser su acompañante. Mientras él le servía más vino con una calma insultante, murmuró: «Relájate, Lucía Fernández». Ella se tensó. «¿Cómo sabes mi nombre?». Alejandro la miró directo a los ojos y respondió con voz tranquila: «Tengo buena memoria para los rostros que valen la pena». Lucía apartó la mirada de inmediato, sintiendo que su corazón latía demasiado rápido. El resto de la velada se convirtió en un teatro silencioso. Cada vez que alguien se acercaba, Alejandro la presentaba como alguien especial. Con voz firme y mirada segura, Lucía, aunque temblaba por dentro, seguía la corriente con sonrisas que cada vez parecían más reales. Una señora comentó: «Hacen una pareja encantadora». Lucía casi soltó la carcajada, pensando en lo absurdo. Yo, una periodista financiera adicta al café instantáneo, fingiendo ser la novia de este magnate arrogante. Pero lo sorprendente era que, bajo las miradas inquisitivas, el papel no resultaba tan insoportable. Alejandro parecía tener un talento innato para suavizar cada situación. Un comentario irónico, un gesto preciso, y todo parecía natural. En un momento, mientras compartían el postre, Lucía murmuró: «Eres buen actor». Él no dudó en responder con esa media sonrisa que tanto la desconcertaba: «¿Y quién dijo que estoy actuando?». Lucía sintió que el calor le subía al rostro. Era imposible mantener la línea entre fingir y sentir, porque aunque repetía en su mente que todo era una actuación, su corazón comenzaba a contradecirla. La música suave, las luces del salón, las miradas cómplices. Cualquiera hubiera jurado que eran novios de verdad. Pero lo que Lucía no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que ese pequeño acuerdo improvisado en una boda abriría la puerta a un juego mucho más peligroso. Un juego que pondría a prueba no solo su carrera como periodista, sino también su vida. Y mientras los fuegos artificiales iluminaban la noche de Zúrich, el verdadero espectáculo apenas comenzaba. El auto negro se detuvo frente a la redacción, como si hubiera salido de la nada. Lucía levantó la vista de su celular
y se encontró con el reflejo de unos ojos grises tras el cristal polarizado. La ventana bajó lentamente y la voz que había trastocado su mundo en aquella boda volvió a sonar. «Súbete». Alejandro Morel no estaba pidiendo, estaba ordenando. Lucía dudó, tenía el corazón acelerado y el instinto gritaba que era mala idea. Pero también sentía esa mezcla peligrosa de curiosidad y adrenalina que la arrastraba directo al asiento trasero. Dentro del auto, el silencio pesaba. Alejandro observaba la ciudad a través de la ventana, como si midiera cada movimiento de las calles. Finalmente, habló sin mirarla. «Necesito que sigas fingiendo». Lucía casi soltó una carcajada incrédula. «¿Otra vez? ¿Ahora qué quieres inventar?» Alejandro giró el rostro hacia ella con una seriedad que le borró cualquier sonrisa. Los inversionistas, la prensa, los socios, todos quieren explicaciones. Una pareja oficial calma rumores. Una mujer sola despierta sospechas. Tú ya lo hiciste una vez y funcionó. Hazlo de nuevo. Lucía lo observó con desconfianza. Era cierto. La noche de la boda había sentido cómo las miradas cambiaban en cuanto él la tomó como su acompañante. Pero aquello había sido un juego momentáneo. Ahora era distinto. «¿Y yo qué gano?», preguntó alzando la barbilla. Alejandro esbozó una media sonrisa, esa que parecía diseñada para desarmar defensas. Acceso a un mundo que muy pocos pisan. Podrás ver lo que quieras, escuchar lo que quieras y, claro, respeto. Nadie se atreverá a menospreciarte si caminas a mi lado. Lucía cruzó los brazos. Su lado periodista gritaba acceso, información, posible historia. Su lado humano gritaba peligro. Pero al final, la primera voz fue más fuerte. «Está bien», murmuró, «pero pongo condiciones. Puedo salirme cuando quiera. Y si me metes en problemas, no dudaré en hundirte». Alejandro inclinó apenas la cabeza, como quien acepta un reto. «Trato hecho». La primera prueba llegó más rápido de lo que Lucía esperaba. Una gala benéfica en Ginebra, organizada por fundaciones internacionales y financiada por empresas de alto perfil. El museo brillaba con luces doradas, los invitados desfilaban con trajes de diseñador y las cámaras esperaban cada paso en la alfombra roja. Alejandro le ofreció el brazo a Lucía como si de verdad le perteneciera. Ella, con un vestido color esmeralda prestado, trataba de no tropezar en los tacones mientras murmuraba: «Si me caigo enfrente de todos, será tu culpa». Él apenas respondió, con esa ironía seca que la desconcertaba: «Si te caes, te cargo. No sería la primera vez que rescato a alguien en un evento público». Lucía rodó los ojos, pero sonrió sin querer. Las cámaras captaron cada movimiento. Los flashes iluminaban sus rostros como si fueran celebridades. Alejandro jugaba el papel del caballero frío pero impecable, mientras Lucía era la mujer misteriosa que de pronto lo acompañaba. Los periodistas comenzaron a preguntar: ¿quién es ella? ¿Desde cuándo están juntos? Alejandro no vaciló. Lucía Fernández, una mujer especial. La frase cayó como pólvora. Lucía sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Fingió una sonrisa, aunque por dentro gritaba: «Este hombre sabe demasiado bien cómo manipular una narrativa». La velada transcurrió entre saludos, copas de champaña y música de orquesta. Alejandro hablaba con políticos y empresarios, siempre seguro, siempre medido. Lucía, en cambio, aprovechaba cada momento para observar, escuchar, memorizar nombres y conversaciones. Su instinto periodístico estaba alerta.
y no tardó en escuchar lo que buscaba. Dos hombres junto a la mesa de postres murmuraban sobre transferencias, cuentas pantalla y paraísos fiscales. Lucía no alcanzaba todos los detalles, pero un nombre se grabó en su mente: CB Holdings. Mientras volvía a la mesa, Alejandro la observó con atención. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz baja. «Consiguiendo postre», respondió ella levantando un mousse de chocolate. «¿Quieres?». Él la miró con seriedad, como si pudiera leerle la mente. «No desaparezcas sin avisar, ni una novia falsa lo haría». Lucía sonrió, intentando disimular el temblor en sus manos. Sabía que se estaba metiendo en terreno pantanoso. Aquella noche, de regreso en su departamento, Lucía abrió la laptop y cruzó el nombre de CB Holdings con los archivos que tenía en su investigación. El estómago se le revolvió al ver coincidencias, y entre los documentos filtrados que había recibido en la redacción semanas atrás, apareció algo peor: la firma de Alejandro Morel, estampada en contratos que lo vinculaban directamente con las operaciones sospechosas. Lucía se llevó la mano a la boca. «No puede ser». Una parte de ella gritaba que tal vez era una falsificación. Otra, que estaba frente a la historia más grande de su carrera. Pero había un problema. Se estaba enamorando del hombre que podía ser el culpable. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Alejandro la llevó a un concierto privado de piano. Bajo la luz tenue del auditorio, habló de su madre, de la música que ella tocaba por las noches. Su voz se quebró un segundo, lo suficiente para que Lucía viera al hombre detrás del magnate. Esa grieta en su armadura la hizo bajar la guardia. Después caminaron por las calles frías hasta una pequeña cafetería. Alejandro se reía con sinceridad, contaba chistes malos y parecía olvidar por un momento el peso de ser Morel. Lucía casi olvidó también los documentos guardados en su laptop. Casi. En otra ocasión, en una fiesta privada con jazz en vivo y luces de neón, Lucía lo vio diferente, más humano, menos CEO. «¿Qué te hace sonreír sola?», preguntó él con un whisky en mano. Imaginé el titular: «El hombre de hielo baila y el mercado se congela». Alejandro arqueó una ceja. «Perderíamos 10%. Lucía soltó una carcajada. Y esa noche, en las escaleras mojadas al salir del lugar, Alejandro la besó. Fue un beso breve pero intenso, con sabor a whisky y peligro. Ella se apartó con el corazón desbocado. «Estamos fingiendo», murmuró, pero su voz sonaba débil. Alejandro la miró fijo. «Si tú lo dices». Esa misma madrugada, Lucía revisó otra vez los documentos. La firma de Alejandro brillaba en la pantalla como un cuchillo. Justicia o amor. Tenía que elegir. Su editor presionaba. «Una semana. Si no lo escribes tú, lo publicará otro». Lucía aceptó, con un nudo en la garganta. «Lo escribo yo», dijo. Pero en el fondo sabía que esa decisión podía costarle todo. El lunes, Alejandro la citó en la sede central del Grupo Morel. Su oficina era una fortaleza de vidrio y acero con vista panorámica a la ciudad. En las paredes colgaban mapas con pines rojos que marcaban sus inversiones globales. Energía en Asia, biotecnología en Europa, educación en América Latina. No solo ganancias, legado, dijo él mientras señalaba los mapas. Lucía lo escuchaba con atención, pero su mente no podía dejar de pensar en la firma que había visto. Quiso confrontarlo, pero se contuvo. No aún. Esa noche cenaron junto al lago. Alejandro le preguntó: «¿Alguna vez te pesaron las expectativas?». Lucía estuvo a punto de confesarlo todo, de contarle sobre su investigación, sobre la firma que la perseguía,
pero no lo hizo. Guardó silencio. Al llegar a casa, abrió el archivo una vez más. Su respiración temblaba. No podía seguir posponiéndolo. Tenía que elegir entre la verdad y lo que sentía. El conflicto la consumía, y mientras escribía los primeros párrafos de su reportaje, no se dio cuenta de que la línea entre el amor y la traición estaba a punto de romperse de la manera más brutal. Porque en la siguiente semana, Alejandro descubriría la verdad sobre sus intenciones. Y cuando eso sucediera, no habría marcha atrás. Alejandro Morel no solía perder el control, pero esa tarde lo hizo. Entró en el departamento de Lucía sin anunciarse, con la mirada cargada de furia contenida. En la mesa, abierto en la laptop, brillaba el borrador del artículo que ella había comenzado. Nombres de empresas, transferencias, firmas digitales. Todo lo que él no quería ver. ¿Así que era cierto?, dijo con voz grave. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Cerró la computadora con torpeza, pero era tarde. Alejandro la miraba como a una desconocida. Te acercaste a mí para esto. No eras mi acompañante, eras mi enemiga. Lucía trató de explicarse, la voz temblándole. Alejandro, escúchame. Sí, investigaba. Pero lo que encontramos, tu firma aparece, pero no estoy segura de que seas tú. Él rió sin humor, una carcajada seca. No estás segura, pero aún así escribías. Sus ojos grises eran ahora puro hielo. Me usaste, Fernández, y yo fui tan idiota que bajé la guardia. Se dio la vuelta para irse. Lucía corrió tras él, lo sujetó del brazo. No es lo que piensas, me importas. Alejandro se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para dejar escapar un susurro que la rompió. Ya no confío en ti. Y se marchó, dejando la puerta cerrarse con un golpe seco que resonó como una sentencia. Los días siguientes fueron un infierno. En la redacción, su editor presionaba para tener la historia completa. Tienes oro en las manos, Lucía. Si Morel cae, será la nota del año. Pero ella no podía pensar con claridad. El recuerdo de su mirada, la forma en que la había apartado de su vida, la perseguía a todas horas. Y sin embargo, las pruebas apuntaban a alguien más. Entre los documentos filtrados, había irregularidades que no coincidían con el estilo de Alejandro. Eran demasiado burdas, demasiado evidentes. La intuición de Lucía le gritaba que había otro jugador en las sombras. La respuesta llegó en un sobre anónimo deslizado bajo su puerta. Dentro había copias de contratos alterados, correos interceptados y un nombre que se repetía: Ernesto Vidal, vicepresidente del Grupo Morel y mano derecha de Alejandro, el verdadero arquitecto del fraude. Lucía apretó los dientes. Tenía razón, no era Alejandro. Decidida a confrontarlo, preparó una carpeta con las pruebas. Pero antes de llegar a su oficina, un sedán oscuro la interceptó al salir de la redacción. 2 hombres bajaron, la arrastraron hacia el interior del vehículo y le cubrieron la boca con un trapo empapado. Todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba atada a una silla en un almacén húmedo, iluminado apenas por una bombilla colgante. Frente a ella, con traje impecable y sonrisa siniestra, estaba Ernesto Vidal. «Se lo advertí, señorita Fernández», dijo mientras jugaba con una navaja. «La verdad es un lujo que solo existe mientras quien la sostiene esté viva, y usted, por desgracia, estorba». Lucía sintió el corazón martillear. «Nunca podrás hundirlo todo. La verdad siempre sale». Ernesto inclinó la cabeza, divertido. «Me gusta su valor, pero no servirá de nada». Se acercó,
pasando la navaja rozando su brazo. Alejandro confió en mí durante años, y ¿sabes qué? Lo traicioné porque pude. Él nunca sospechó que el verdadero enemigo estaba a su lado. Un ruido fuerte interrumpió el momento. El portón del almacén se abrió de golpe. Voces, pasos apresurados, sirenas a lo lejos. Alejandro irrumpió primero, con 2 policías detrás. ¡Suéltala, Vidal!, rugió con una rabia que nadie le había escuchado jamás. Ernesto colocó la navaja contra el cuello de Lucía. «Un paso más y la mato aquí mismo». Los segundos se hicieron eternos. Alejandro dio un paso al frente, con los ojos clavados en su antiguo socio. «No lo hagas, Ernesto. Entrégate. Aún puedes salvarte». Ernesto estalló en carcajadas. ¿Salvarme? Yo sostuve tu imperio, Alejandro. Yo hice el trabajo sucio mientras tú jugabas a ser el príncipe de hielo. ¿Y ahora quieres entregarme? Lucía apenas alcanzó a susurrar: «Alejandro». Ese murmullo bastó. Él se movió instintivamente, jalándola hacia atrás. Un disparo resonó. Los policías redujeron a Ernesto en segundos, pero no antes de que Lucía sintiera un ardor en el brazo. La sangre comenzó a manar. Alejandro la sostuvo con desesperación. «¡No cierres los ojos!», gritó, presionando la herida. «¡No te atrevas a dejarme!». Los paramédicos la subieron a una camilla. Alejandro no la soltó en ningún momento. «Por favor, Dios», lo escuchó murmurar. «Quítame todo, menos a ella». Lucía apenas pudo esbozar una sonrisa débil antes de perder la conciencia. El hospital olía a desinfectante y ansiedad. Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala de espera, el traje manchado de sangre. Horas después, un médico salió. «Está estable. La bala no comprometió órganos vitales». Alejandro cerró los ojos, quebrándose por primera vez en años. Cuando entró a la habitación, Lucía estaba pálida, conectada a sueros, pero viva. Le tomó la mano con fuerza. «Perdóname», murmuró con voz ronca, «por no creerte, por dejarte sola. Fui un necio». Lucía apenas pudo hablar. «Yo también oculté cosas. Me acerqué por la historia y terminé amándote». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro acarició su rostro. «Desde esa boda, cuando estabas sola y decidí sentarme a tu lado, supe que mi vida ya no era solo mía. Pero el orgullo me cegó». Ella sonrió débilmente. «El gran Morel y su orgullo». Él la besó en la frente. «Ya no quiero fingir, Lucía. Quiero que esto sea real». Durante semanas, Alejandro no se separó de su lado. La policía procesó a Ernesto Vidal. Las pruebas fueron contundentes. Los medios explotaron con titulares: «El traidor del Grupo Morel». Alejandro apareció frente a las cámaras, serio pero firme. «Hubo un hombre que traicionó la confianza de todos, pero hubo también una mujer que arriesgó su vida para sacar la verdad, Lucía Fernández». Y entonces, en vivo, le tomó la mano. El mundo entero lo vio. La noticia corrió como pólvora. El magnate y la periodista. Pero para ellos ya no se trataba de rumores, sino de sobrevivir al torbellino. Alejandro recuperaba poco a poco su reputación. Lucía luchaba con su conciencia. Podía amar a un hombre al que casi destruyó. Cada mirada, cada caricia en silencio, reforzaba la respuesta. Sí, podía, porque ya no había fingimiento, solo verdad. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. El consejo de la empresa desconfiaba de ella. Los medios la pintaban como oportunista, y el fantasma de Ernesto aún rondaba. Una tarde, caminando juntos por el muelle, Lucía reunió valor. «Alejandro, hay algo que debes saber». Yo me acerqué con un objetivo:
Al principio sí te usé. Él se detuvo, mirándola fijo. Ella continuó, con voz entrecortada. Pero lo que empezó como mentira se volvió lo único real que tengo. Alejandro guardó silencio largo rato. El viento frío azotaba sus rostros. Finalmente respondió: «Siempre lo supe. Tus ojos no eran de quien busca un titular, eran de quien busca la verdad». La abrazó fuerte. «No me importa cómo empezó. Lo único que quiero es que te quedes». Lucía sintió las lágrimas correr. Por primera vez en años no tenía miedo de quedarse. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aún quedaba un último enemigo oculto, una sombra dispuesta a destruir lo que habían logrado. Porque cuando creyeron que todo estaba resuelto, un nuevo mensaje llegó a la puerta de Lucía. Una sola frase escrita a mano: «Esto no ha terminado». El sonido del cristal al romperse fue lo primero. Lucía se giró de golpe en su departamento y encontró la ventana destrozada, el viento helado entrando como un ladrón. En el suelo, un sobre negro con letras rojas: «Esto no ha terminado». La frase le quemó los ojos. Sabía que Ernesto estaba encerrado, pero esa amenaza no llevaba su firma. Había alguien más, alguien que no había mostrado el rostro aún. Alejandro llegó minutos después, alertado por la llamada de Lucía. Sus ojos grises brillaban de furia contenida. Tomó el sobre, lo revisó con cuidado. «No es Ernesto. Esto es otra mano, y quiere que lo sepamos». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Habían creído que lo peor había quedado atrás, pero apenas estaban entrando en el verdadero juego. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro reforzó la seguridad en torno a ella, pero la tensión crecía. Su empresa luchaba por recuperar la confianza de los mercados, y la prensa no dejaba de seguirlos, cada flash recordándoles que eran el centro de la tormenta. Y mientras tanto, un enemigo invisible jugaba con ellos, enviando mensajes velados, llamadas que se cortaban al contestar, autos negros estacionados frente a su edificio, correos electrónicos cifrados con frases inquietantes. Todo parecía un recordatorio de que alguien los vigilaba. Lucía, aunque aterrada, se negó a dejar la investigación. Pasaba noches revisando documentos, correos y nombres. Fue en una madrugada, con las manos entumidas por el café frío, cuando encontró la pista. Una red de compañías que se beneficiaban de los movimientos ilegales de Ernesto, pero cuyo verdadero líder no era él. Era un socio mayoritario oculto, el propio Consejo de Inversiones Internacionales, que financiaba proyectos de Morel. La traición venía de más alto. Cuando se lo mostró a Alejandro, él apretó los dientes con tanta fuerza que su mandíbula tembló. Siempre sospeché que no todo estaba limpio en el Consejo, pero no imaginé que fueran capaces de esto. Lucía lo miró, aterrada. «Van a intentar destruirte». Alejandro asintió con serenidad mortal. Entonces se equivocaron de enemigo. La guerra invisible escaló rápido. Intentos de hackeo en los servidores, filtraciones falsas en la prensa, acusaciones sin pruebas. Alejandro resistía, pero la sombra era más grande que cualquier enemigo anterior. Lucía se convirtió en su aliada más cercana, ayudándolo a recopilar pruebas, armando un rompecabezas que los podía salvar o condenar. Y mientras más cerca estaban de la verdad, más peligro corrían. Una noche, al salir del edificio, un vehículo aceleró directo hacia ellos. Alejandro la empujó a tiempo. El auto pasó rozando y desapareció en la oscuridad. Lucía temblaba, con la respiración cortada.
Alejandro la abrazó fuerte. «No volverán a tocarte, te lo juro». Ella lo miró con lágrimas. «No quiero que me prometas lo imposible». Él acarició su rostro. «No, te prometo lo inevitable, que esto terminará con nosotros vivos y juntos». La confrontación final llegó en una reunión secreta convocada por el Consejo. Alejandro fue citado bajo la excusa de limpiar su nombre. Lucía insistió en acompañarlo. El salón estaba lleno de rostros fríos, trajes caros y sonrisas hipócritas. Uno de ellos, un hombre canoso de acento británico, tomó la palabra. «Señor Morel, su reputación nos afecta a todos. Si no se aparta, tomaremos medidas». Alejandro, con la calma del depredador, dejó caer sobre la mesa un sobre con documentos. «Aquí tienen. Registros, transferencias, correos. Todo lo que demuestra que ustedes orquestaron el fraude junto con Vidal». El murmullo se convirtió en caos. Lucía, a su lado, observaba cómo los hombres que habían controlado millones de dólares se tambaleaban al ver sus nombres expuestos. Alejandro continuó. «Podrían intentar silenciarme, pero olvidaron algo. Ahora no estoy solo. Ella lo sabe todo. Y si me tocan, la verdad saldrá a la luz antes de que puedan parpadear». Su mano se posó sobre la de Lucía, fuerte, segura. El consejo estalló en amenazas. Uno de ellos golpeó la mesa. «Esto te hundirá también». Alejandro sonrió con frialdad. «Prefiero hundirme diciendo la verdad que seguir flotando en su mentira». Y se levantó, llevándola consigo. Horas después, la Policía Internacional realizó redadas en varias sedes de empresas vinculadas. La noticia explotó en todos los noticiarios. Consejo Internacional bajo investigación por fraude multimillonario. El nombre de Alejandro quedaba, al fin, limpio. Pero más allá de la justicia, lo que había salvado todo era la alianza inesperada entre un magnate y una periodista que comenzó como una mentira en una boda. Con la tormenta calmándose, Alejandro la llevó al mismo hotel de Zúrich donde todo había comenzado. Entraron al salón vacío, ahora en penumbras, con el eco de sus pasos como única música. «Aquí me senté junto a ti», dijo él en voz baja, «y aquí empezó la mentira más sincera de mi vida». Lucía sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. «Y ahora ya no hay nada que fingir». Se arrodilló frente a ella, sin flashes, sin público, sin teatro. Solo ellos. «Lucía Fernández, me devolviste algo que pensé perdido, la capacidad de confiar. ¿Quieres quedarte conmigo, sin fingimientos?» Ella rió entre lágrimas. «Ya me tienes, Alejandro, siempre». Meses después, en un jardín sencillo iluminado con luces cálidas, Alejandro y Lucía se casaron en una ceremonia íntima. Sin excesos, sin lujo innecesario, solo familia, amigos cercanos y la certeza de que después de todo lo vivido, lo único que importaba era la verdad de ese momento. La prensa especulaba, inventaba titulares, pero ellos reían, ajenos al ruido. En su nueva vida encontraron placer en las rutinas simples. Desayunar juntos en pijama, pelearse por quién escondía mejor el helado en el congelador, caminar descalzos bajo la lluvia. Alejandro, el magnate de acero, aprendió a cocinar omelets horribles solo para hacerla reír. Lucía, la periodista incansable, encontró en él la paz que nunca había buscado. Pero cada vez que veían la cicatriz en el brazo de Lucía, recordaban que el amor que compartían había sido probado con fuego. Y cada vez que regresaban al muelle en Lucerna, se prometían nunca volver a fingir nada entre ellos. La historia de la periodista y el magnate no fue un cuento de hadas. Fue un campo de batalla donde descubrieron que la verdad
aunque duela, siempre vale más que cualquier mentira, y que un simple susurro en una boda puede cambiarlo todo para siempre. Y ahora que has llegado hasta aquí, ¿sabes por qué nadie puede quedarse a medias en esta historia? Porque el final es la prueba de que el amor verdadero no necesita máscaras, solo valentía. Si te atrapó esta historia tanto como a nosotros al contarla, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y deja tu comentario desde donde nos escuchas. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo relatos que te mantendrán al filo hasta el último segundo. Y recuerda, lo que empezó como un simple «finge que estás conmigo» terminó siendo la verdad más poderosa. No te pierdas la próxima historia, porque quizá sea aún más intensa que esta.